afectuosamente. Primero que nada, una disculpa de manera, debido a una situación que se me presentó, no podría asistir a clases el día de hoy, pero gracias a las herramientas virtuales, pues podemos tomar la clase el día de hoy sin ningún problema por medio de este video que les estoy compartiendo. Eh, es importante que avancemos en los temarios debido a la cantidad de temas que tiene esta materia, que son 7, y como ustedes saben ya llevamos dos vistos y terminados la semana pasada. El día de hoy empezaríamos la unidad número 3 y el día de hoy vamos a ver el tema número 3.1 y 3.2. Tema 3.1 es balanza de pagos en economía internacional y el tema número 2 es la determinación del tipo de cambio, el cual ustedes van a tener que hacer una pequeña actividad que se dejará en la plataforma, en donde van a poder hacer un análisis sobre el tipo de cambio y el valor real del dinero, que al fin y al cabo eso es lo importante, ¿no? De este llamado tipo de cambio. Bien, como les decía, la unidad número 3.1, 3 y el subtema 3.1 es la balanza de pagos. En el chat, el link que les pasé les va a ayudar a poder trabajar. Por si acaso algo de esta clase no les queda claro, pueden ustedes nuevamente hacer la consulta. Es la página de la Secretaría de Economía de México. Y pues qué mejor que esta página para poder ilustrarnos un poco el tema, ¿vale? Bien, entonces les decía, el tema es balanza de pagos. Y pues para comenzar el tema tenemos que analizar qué es la balanza de pagos, ¿no? Bueno, la balanza de pagos, como ustedes lo vieron ya en la materia de macroeconomía, es esta balanza comercial internacional de exportaciones menos importaciones, en donde obviamente, lo obvio o lo óptimo sería que quedara en ceros, ¿no? Las mismas exportaciones e importaciones, ¿no? Obviamente, como lo hemos hablado en las clases anteriores, sabemos que eso no sucede en nuestro país. La balanza de pagos generalmente está inclinada hacia la importación y no hacia la exportación. Bueno, esto debido al precio de los insumos que nosotros estamos importando, ¿sí? Hay que reconocer que nosotros como país primario exportador, pues a pesar del monstruo que somos como país, como exportadores, también tenemos una limitante, el desarrollo de la tecnología o la innovación que hace que la cuenta de importaciones se haga un poco más grande, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar en materia y como ustedes ven en la pantalla, por aquí nos hacen un pequeño dibujo, ¿no? Y lo ven aquí, podría ser las importaciones y las exportaciones. Esto se tradujera como, pues todo lo que se importa es saldo negativo para el país, todo lo que se exporta puede ser traducido como saldo positivo para el país. Bien, entonces en este pequeño texto nos dicen, las tarjetas de crédito nos envían estados de cuenta cada mes, con él obtenemos un control sobre el manejo de nuestro dinero. Nos indica qué transacciones se han realizado en la cuenta, los depósitos que recibimos y la manera en que invertimos o destinamos estos recursos, ¿no? Sí, ustedes ven su estado de cuenta y ven lo que ustedes están gastando, cómo lo están gastando, cuando hacen los pagos, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma manera, la balanza de pago nos enseña a nivel nacional la entrada y salida de divisas, es decir, las monedas extranjeras, qué tanto moneda extranjera está entrando a nuestro país, como, ya sea como inversión o gasto, no sé, los turistas que vienen a nuestro país, o cuánta moneda nacional se está convirtiendo en otra moneda, misma que pues también tendría que traducirse como una inversión, ¿sí? En otro lado. Sí, entonces, es decir, registra las transacciones económicas de nuestro país con el resto del mundo. Muy bien, entonces
Vamos a ver cómo se integra esta balanza de pagos. Me gusta hacerlo muy general, pero que ustedes más o menos vayan comprendiendo el contexto. Eh, Pensemos en un balance, en balance contable, que ustedes tienen cuentas y esas cuentas como caja, banco, etcétera, pues tienen subcuentas, ¿no? Y estas cuentas pues las tenemos que medir, o válgame la redundancia, es contabilizar. ¿Y cómo los integran? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo sabemos cuánto tiene México, cuánto se está gastando, etcétera? Bueno, pues vamos a comenzar con la cuenta corriente, que está integrada por 3 subcuentas, que es la cuenta comercial, la cuenta de rentas y las cuentas de transferencia, ¿sí? Vamos a ver cada una. Como ustedes ven aquí en esta primera parte, dice la cuenta comercial, son pagos derivados de comercio de mercancías, productos que se importan y exportan. Y de servicios como, por ejemplo, turismo, fletes de transporte, servicios de empresa, servicio de turismo. ¿Por qué es como cuenta comercial? Bueno, podríamos decir que es la cuenta más fácil de medir, es como la parte de en sistema contable de caja, que es lo más líquido, es lo más rápido que puedes traducir en efectivo, es lo más rápido que se te puede hacer pues sí, dinero en efectivo, ¿no? Es lo que circula dentro de nuestro entorno o de nuestro país. En este caso estás hablando de mercancías, comercio de mercancías, tanto esas compras que llegan del extranjero o esas ventas que nosotros hacemos hacia el extranjero. Y bueno, pues si vamos a hablar de importación, pues podemos hablar, como ya lo hemos hecho en las clases anteriores, que México, pues sí les exporta quizás el producto semiacabado a otros países. Vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos, en donde quizás los textiles o los zapatos, el calzado o incluso los vehículos lo terminan de manera parcial. No sé, vamos a pensar de manera parcial un vehículo o de manera parcial unos tenis o algunas playeras, mismas que se están fabricando en nuestro México. Este dinero o recurso que se hace por la productividad de la mano de obra se queda en nuestro país, y al momento de nosotros enviar estas mercancías quizás semiterminadas a Estados Unidos, pues tienen un valor. Si pensamos en un ejemplo, pues no sé, 1000 playeras de algodón que hacen acá en León, Guanajuato, vamos a decir un lugar. Y estas playeras, pues cuando se van a Estados Unidos, sin marca, solamente con el acabado o el semiacabado, cada una cuesta 100 pesos. Entonces, 100 playeras, pues serían 10,000 pesos, ¿no? Llegan a Estados Unidos, y esas playeras hacen el proceso de terminar este proceso, este producto, y cuando nuevamente regresa a nuestro país en forma de importación, pues cada playera tiene un costo, no sé, de 300 pesos. Son 300 por 100, perdón, son 300,000 pesos. Yo ya les di ahí un dato equivocado, pero bueno, el contexto es el mismo. Es el hecho de que el valor de importación es mayor que el valor de exportación, por lo tanto nuestra balanza de pagos va a ser contablemente menor. Son las mismas 100 playeras, pero al momento de enviarse en este valor adquisitivo de 100 pesos, y al momento de regresar esa misma playera a 300 pesos, pues ahí es una suma mayor, ¿no? La importación. Ahí es donde nosotros empezamos a trabajar en esto. Ahora, ¿en qué sí es muy fuerte México? Pues aparte de esta situación de los productos primarios, también tenemos los productos como la cerveza. Les decía la clase pasada, México es el principal exportador de cerveza del mundo, aquí en Calera.
en Zacatecas específicamente. Entonces, imagínense, somos la empresa que más, somos, por decir el estado, donde más se fabrica cerveza y donde más se exporta esta cerveza, ¿sí? La plata, somos un país exportador de plata, de frijol y de algunos otros, de bastantes otros suministros. Ahora, también exportamos, y se dice exportar porque lo compra el público extranjero, es el turismo. México en niveles de turismo es un monstruo a nivel internacional. Entonces, de Latinoamérica es el país más visitado. Y este ingreso que nosotros hacemos o que se hace en nuestro país por medio del turismo, pues es directamente relacionado a un ingreso que cambia pueblos. Ustedes por ahí se acuerdan cuando nació el proyecto de pueblos mágicos, criticado por muchos, por otros alabado, eso ya es eh, dependiendo la perspectiva que por ahí ustedes tomen, pero siendo muy sinceros, este programa incentivó que muchas personas visitáramos incluso países o, perdón, lugares aquí mismo en México que desconocíamos. Eh, este programa de 100 pueblos mágicos inicialmente, que ya ahorita son más de 140, no recuerdo exactamente el número, pues hace que las personas estén ávidas de conocer. Entonces el turismo local se incentivó y esto, pues obviamente, como vimos, pues es el círculo económico en donde cada quien consume algo que otra persona hace y ayuda al proceso económico sano, ¿no? Pero también está esta parte que al momento de nosotros ser promotores de nuestro mismo turismo y que las políticas públicas incentivan ese turismo interno, pues el turismo externo también tiene que ser mayor. Hay lugares que siempre han sido visitados por extranjeros, el caso de Cancún, el caso de quizás Ciudad de México, San Cristóbal de las Casas en Chiapas, muchos lugares que ya anteriormente eran muy conocidos y que eran muy, muy, muy utilizados por los extranjeros, ¿no? Ahora, con esta apertura internacional en donde ya hay programas incluso del gobierno de Zacatecas que se llama Zacatecas Sorprendente, donde iban hasta otros estados o incluso hasta fuera de México a promover las culturas locales, hace que volteen, o sea, el mundo voltea a ver a México como un foco, ¿no? De visita, que ojo, ya existía. Por ahí en la Ribera Maya, los que hayan tenido la oportunidad de conocer para esa zona, en específico Cancún, yo personalmente cuando conocí sí me pareció increíble los precios que se manejan en esa zona, ¿no? Como mexicana dices, ¿cómo crees que me voy a comer unos tacos de 60 pesos si aquí en México, si aquí en mi tierra valen 10 pesos o en otras zonas hasta 5 pesos, ¿no? Entonces, como este tipo, sabes que este tipo de turismo no es que no sea para mexicanos porque cualquiera puede ir, pero hay una restricción monetaria. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas que van a ese lugar tienen una capacidad adquisitiva diferente por el tipo de cambio. Entonces, esto encarece la vida en estas zonas y encarece a tal punto que también esos ingresos, o sea, no es lo mismo decir yo voy de vacaciones, vamos a poner un ejemplo, a Jerez, en donde por un buen día que ustedes digan voy a darme los lujos que ustedes quieran y se van a comer al mejor restaurante de Jerez y van y se van a pasear al centro y lo que ustedes gusten y quieran, a lo mejor por una sola persona máximo no te vas a gastar más de 2,000 pesos y 2,000 pesos ya se me hace bastante, ¿no? O sea, porque realmente todo es económico, o sea, una estancia en Jerez es barata, una comida en Jerez es relativamente barata, divertirse en Jerez es económico, entonces digamos que te sale 2,000 pesos, una estancia no sé, en Playa del Carmen o en Cancún por persona puede equivaler el día a una noche a $2,000.
Y eso estoy dando un número al azar, porque hay hoteles muchísimo más caros. Claro, también hay más baratos, pero vamos a pensar en el mismo, la misma analogía, ¿no? Lo caro. Entonces, imagínense que el ingreso que llega a un visitante extranjero que llegue a Jerez y por mucho lujo que se dé, a lo mejor va a gastarse, ¿qué? $100. $100 aquí en Jerez, pues les rinden y se van a Ribera Maya, donde mínimo para que pase, digamos, una estancia igual con tantos eventos y atracciones y hoteles y parques y mares y demás, pues no le va a salir menos de, no le va a salir menos de $2,000, quizás hasta más. Entonces, este es algo que podemos medir y lo medimos de manera tal que el ingreso que cuesta o que tiene la Ribera Maya comparado con el ingreso que tenemos aquí en Jerez, pues va a ser muy distinto, ¿no? Y eso se contabiliza. Entonces, todo ese dinero, todo ese turismo que llega a los lugares, el turismo que llega a Ribera Maya, el turismo que llega a Acapulco, a Puerto Vallarta, a Mazatlán, a esta zona de Manzanillo, a cualquier lugar, a centros turísticos dentro de la República como lo es Chiapas o lo es la Huasteca, Zacatecas, incluso Querétaro, Guanajuato, México, etcétera. Bueno, México es muy grande, ¿no? Y aparte de grande, muy bonito. Entonces, todo eso se refleja en la cuenta corriente que nosotros tenemos. Todo el turismo que venga lo vamos a contabilizar, todo lo que se importe y todo lo que se exporte, todo lo que hablamos de productos. Hablamos también de los productos como chain, por decir un nombre, ¿no? O chino, podemos hablar de los productos que vienen importados desde Amazon o de plataformas virtuales, ¿no? Todos estos productos también se contabilizan en esta cuenta. Los productos que traen tiendas quizás como Walmart, que importan en cantidades muy, muy grandes a nuestro país, productos extranjeros, se contabilizan. Todo eso se contabiliza. Todos los productos que nosotros metemos al país y todos los productos que nosotros sacamos del país. Todos estos productos se tienen que contabilizar en esta cuenta, tomando en cuenta que las compras en el extranjero, incluso el turismo que se va al extranjero, si yo como mexicana me voy a otro país, estoy sacando el dinero de nuestro país y lo estoy invirtiendo en otro país, ese es un ingreso para otro país, es un egreso mío. ¿Sí? Entonces, así lo vamos a contabilizar. Siguiente, vamos a ver esto que se llama la cuenta de rentas. Y la cuenta de rentas se va a tratar nada más y nada menos que del trabajo, es decir, las personas que trabajamos. Personas que son mexicanas y se van a trabajar al extranjero o aquellas personas extranjeras que vienen a trabajar a México, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo contabilizamos? Bueno, si nosotros vamos de aquí fuera de nuestro país, estamos exportando mano de obra. Esa mano de obra se contabiliza como, pues obviamente lo que ganan esas personas. Quizás un ingeniero de aquí de México se va, quiero pensar, se va a Francia y empieza a ganar en euros. Y ese ingreso pues va a llegar en cierta manera a nuestro país, porque al fin y al cabo este producto o este ingreso que se tiene se produjo aquí en nuestro país por medio de la especialización. Ojo, la cuenta de rentas se mide de esta manera, pero a veces dices, híjole, no se está gastando aquí. A lo mejor es la persona que se fue a Francia, vive allá, trabaja allá y gasta allá. Aquí no manda nada. Bueno, cuando mandan remesas, qué padre, y eso es cuando nosotros tenemos un ingreso. Pero de todas maneras se contabiliza como la fuerza laboral que se va al extranjero y que estamos exportando esa mano de obra. Ahora, del mismo modo, cuando nosotros contratamos personas extranjeras en nuestro país, en las empresas, y le tenemos que pagar con nuestro salario, ¿no? Con nuestros ingresos. Entonces, estas personas se dice que por supuesto es un déficit, ¿no? Estamos importando mano de obra. La razón, o más bien la pregunta sería, ¿por qué estamos importando mano de obra? ¿Calificada o no calificada? Si es calificada, ¿por qué?
no se están dando las condiciones para que se especialicen las personas aquí, no hay carreras que se especialicen o competitivamente somos menos eficientes que en otro lugar. Digo, esto sucede desde la globalización, como les mencionaba en clases anteriores, ya desde hace mucho tiempo, la importación y la exportación de todo, tanto de productos como de personas, mano de obra y demás. Esto no es raro ni es único, pero por ejemplo aquí en México hay muchas empresas, o perdón, muchos empleados que vienen de países extranjeros, digamos China o Japón, vienen personas especializadas, indios, que son los hindúes, pero más bien sí son indios, ese es el nombre correcto, el gentilicio correcto, norteamericanos, sudamericanos, demás, ¿no? O sea, esto hay de todo el mundo, pero también los mexicanos andamos metidos en todos lados. ¿Esto qué quiere decir? No es que seamos mejores o peores, simplemente que quizás la apertura que existe dentro de las empresas en donde cada vez está buscando ser más competitivo, busca la forma de encontrar a los mejores profesionistas y las distancias ya no son una limitante, ¿no? Anteriormente sí se decía, híjole, pues cómo competimos con ingleses o alemanes, su educación y demás, pero ahora creo que estamos ya un poquito más acomodados y pues no tenemos tanto que envidiarle a estos países, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar. La siguiente cuenta es la cuenta de transferencias y esta cuenta de transferencias establece que son las remesas, ¿sí? Así también como algunas donaciones que se dan desde el extranjero hacia los países, ¿no? Las remesas, mucho tiempo México fue un beneficiario, por decirlo de alguna manera, de Estados Unidos, en donde las remesas eran bastante importantes, ¿no? O sea, muchísimas personas vivían de las remesas que recibían del país del norte. Afortunada o desafortunadamente, por diferentes causas, ya sean crisis, sea la diferencia en la migración o la menos migración que existe hacia el extranjero, el hecho de que muchas de las familias extranjeras o mexicanas que se fueron a Estados Unidos ya se quedaron allá, ya tuvieron su familia allá, ya siguen su mundo allá, ya no tienen que mandar dinero para México, ha cambiado un poco, ¿no? Pero las remesas siguen siendo un factor bastante importante en nuestro país. El ingreso que se deja al momento de que nuestros paisanos estén mandando dinerito para las familias acá, pues es un ingreso para nuestro país. Ahora, no se crean que nada más México recibe remesas. También en México se exportan remesas. Y por muy mala que sea la situación y que nosotros creamos que México está al punto del quiebre, pues México tiene mejor situación económica que muchos países de Sudamérica o del Caribe. Eh, no basta más que voltear a ver a los caminos y por ahí encontramos a bastantes hondureños, algunos haitianos que están ya trabajando aquí en México de manera legal y que esas personas tienen sus familias fuera del país. Algunos lo tienen en Haití, por ahí hay una persona trabajando con nosotros, es un haitiano y él tiene su familia en Haití. Dice, pues sí pagan poquito en Zacatecas, pero comparado con Haití, creo que sí pagan bien. Eso dice él, imagínense. Y pues él manda dinero a su familia cada mes, tiene que estar mandando para que su familia sobreviva. Entonces, les digo, las remesas también se van a contabilizar así. Lo que ingresa a nuestro país será un superávit, o sea, va a ser cuenta a favor, y lo que sale de nuestro país será cuenta déficit o salida o un egreso. Entonces, vamos a ver la otra cuenta, que es cuenta financiera. Sí, es otra de las cuentas que están en nuestro balance comercial y está integrado por dos subcuentas, que uno es la inversión extranjera directa y la otra es la inversión en cartera. Bien, primero que nada es la inversión extranjera directa que dice aquí, compra de activos físicos, bienes que por sí mismos no tienen utilidad,
pero que son una fuente de servicios. En este caso se trata de infraestructura, una fábrica, un terreno, etcétera, ¿sí? Bien, extranjera directa o esta inversión es cuando empresas vienen y se ponen aquí en nuestro país, compran activos, como dice la descripción, ya sea casas, terrenos, hoteles y lo que ustedes gusten y manden, eh, y lo convierten en un producto o un bien que genera, ¿sí? Es decir, estos bienes se reflejan o se traducen en aquellas fábricas, quizás hoteles, algo que va a generar más ingresos al país. Si nosotros hablamos solamente de que un extranjero vino y compró una casa, pues esto no sería o no se tradujera aquí, se tradujera en la cuenta comercial. ¿Por qué? Pues porque viene un ingreso del extranjero y compra aquí un bien. Tan, tan. Ahora, cuando se trata de inversión, lo dijimos por ahí, la inversión siempre va a ser algo que te vaya a generar algo extra o algo más, ¿sí? Entonces, si viene una empresa y se pone aquí en nuestro país, y hace una fábrica, pues esa fábrica va a producir, seguramente esa producción va a tener que venderse, ya sea de manera interna o dentro del interior de la República o fuera de la República y traducida como exportación, y pues esto va a generar una serie de proceso económico, ¿no? En donde ya habrá empleados, estos empleados tendrán un ingreso, el ingreso van a ser utilizados dentro del país o incluso fuera del país, pero bueno, vamos a tener este liquidez que se va a mover dentro de la economía. Entonces, siempre y cuando sea para una inversión, se considera la inversión extranjera. Muchos en nuestro país, perdón, y hablando de Latinoamérica, ¿no? Muchos de la inversión extranjera directa, pues son los hoteles, ¿no? Los hoteles de nuestro país son este tipo de lugares en donde las empresas o los grandes corporativos internacionales llegan y compran terrenos, los hacen hoteles y a pesar de que la inversión extranjera, pues mucho de eso se queda aquí. Esta inversión podría traducirse también en las minas, pero aquí hay un poquito como de, digamos que de injusticia, porque las regulaciones laxas o tan limitadas han hecho que en lugar de ser algo bastante legal o bastante fructífero para la gente en nuestro país, pues es un negocio para muy lucrativo para las empresas extranjeras, sobre todo, por ejemplo, Canadá, ¿no? Que se dedican a hacer este tipo de inversiones en nuestro país, saqueándolo de cierta manera, porque lo que se queda en nuestro país, o sea, el dinero en comparación de lo que extraen, el valor, por ejemplo, de la plata a nivel mundial y lo que se queda aquí en nuestro estado, pues es bastante limitado, ¿no? Entonces, siempre va a haber una explotación de recursos, incluso si fuera turismo, el hecho de que pongan un hotel a la orilla del mar, y ustedes recordarán que hubo un tiempo que hubo esta pelea de la privatización de las playas, que creo que sí estaba bastante mal, porque los dueños o los hoteles se consideraban dueños ya de toda la playa, ya la gente no podía pasar por esas playas, cosa que es ilegal. Las playas deberían de ser libres hasta cierta zona. De hecho, hay una parte donde los hoteles tienen que estar puestos o pueden tener sus camastros y demás, pero de allí para adelante, pues las playas deberían de ser libres. Que existen mafias, pues sí existen y siempre van a tener intereses por ahí personas que deciden caer en este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, entonces quedó claro que esta inversión extranjera directa se va a referir aquellas personas o empresas que vengan a nuestro país a generar algo. Aquí la fábrica de nuestro municipio, la de arneses, pues es un ejemplo, es un claro ejemplo donde una empresa extranjera vino, se posicionó aquí y pues está fabricando, produciendo para quizás otra fábrica de su misma línea, pero pues está produciendo, está generando empleo, está generando una economía circular. Que ese es el sentido de las políticas públicas cuando se aperturan las inversiones extranjeras. Ahora, esto es importante.
Cuando nosotros hablamos de políticas, ¿qué puede hacer el gobierno? Porque yo he escuchado bastantes veces que dicen, es que el gobierno debe de dar trabajo, o que debe de aperturar plazas de trabajo, o es que el gobierno tiene la culpa de que no haya trabajo, demás, ese tipo de comentarios, que tenemos que ser sinceros, el gobierno no tiene por qué poner nada. El gobierno es un regulador y sí, es un incentivador de lo que puede llamarse o denominarse política pública para el desarrollo de esta situación, ¿no? De esta parte. Entonces, ¿qué hace el gobierno para incentivar la inversión extranjera directa? Dice ese por ahí que uno de los principales canalizadores de esto es que exista un Estado de Derecho. Cuando estaba el presidente Felipe Calderón, hubo muchísima inversión extranjera en México. Y pues muchos decían, pero no, que estuvo y que la inseguridad y la violencia. Bueno, ya vimos que eso es un mal que traemos desde hace muchísimos años y por ahí lo seguimos acarreando, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sí hizo diferente? Bueno, cuando de cierta manera, ayudó al ejército a que fuera más fuerte, los equipó, les dio más fuerza, el mundo volteó a ver a México y sí vio que había problemas, sí vio que existían los problemas que ya existen ahora, pero vio que se estaba haciendo algo para remediar ese problema, ¿no? Entonces, esta conciencia colectiva, vamos a ponerle de ese nombre, esa conciencia colectiva que existe hace pensar a los inversores que si hay ley, hay un Estado de Derecho en nuestro país en donde si tú denuncias se va a hacer algo y demás. Sabemos que de manera muy frecuente eso no sucede, sobre todo en estos últimos años, pero esa es la imagen que el mundo quería o que se representó en su momento y por eso hubo muchísima inversión extranjera. Aparte, por supuesto, de la condonación de ciertos impuestos o de la apertura de facilidades para que puedan instalarse en ciertas zonas, la apertura de nuevas, de estos parques industriales, que haya infraestructura, es decir, que haya caminos para poder hacer transcursos, ¿no? Eso es de las cosas más importantes. Que exista una infraestructura carretera buena hace que las empresas se movilicen ahí. Esto es innegable. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer un gobierno para incentivar la inversión extranjera? Es decir, que haya más trabajo en este aspecto de la inversión extranjera, pues facilitar que las empresas se posicionen en nuestro país, dando un Estado de Derecho, teniendo condiciones, servicios, infraestructura y pues transparencia. Entonces, eso es lo que puede ayudar. Siguiente es la inversión en cartera, que nos dice la definición, compra de activos financieros. Se trata del dinero que se invierte en una empresa sin rebasar cierto valor de la firma, es decir, acciones y valores. Bueno, aquí es algo parecido a lo que es la inversión extranjera directa, pero van a invertir no en los bienes, sino como inversores, como dentro de las organizaciones como Carlos Slim, pensando en una persona que tiene una empresa muy grande. Esta persona pues divide su empresa en diferentes acciones. Estas acciones tú las puedes comprar, pero tratándose de una empresa como la de Slim, pues sabemos que las acciones son bastante valiosas y las personas que podrán comprar este tipo de acciones serían extranjeros. Entonces, si quizás voy a dar nombres también al azar y Donald Trump quisiera invertir en la empresa de Carlos Slim, pues pudiera, ¿sí? O sea, le está invirtiendo directamente en una parte del activo de la empresa, no mayor a la empresa. Ya saben que dentro de las sociedades debe de haber un socio mayoritario que tiene el 50 más uno, máximo lo que más que puede tener, o sería el socio mayoritario y todo lo demás se puede distribuir en diferentes socios. Entonces esos socios se contabilizan también cuántas personas o cuántas empresas en extranjero están siendo inversoras dentro de las empresas mexicanas que están cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces,
Esas son las balanzas, las cuentas de la balanza de pago. Vamos a ver qué dice a continuación. La balanza de pagos funciona bajo la siguiente ley. Si los pagos o inversiones son ingresos de otro país hacia nuestro, entonces tenemos un saldo positivo. Si los pagos e inversiones son realizados de México hacia el resto del mundo, tendremos un saldo negativo. Esto pues se traduce como dice en una conclusión aquí, si tu estado de cuenta indica que los gastos superan tus ingresos, eso quiere decir que estás consumiendo más de lo que puedes pagar y por lo tanto generas un adeudo. A nivel nacional, un déficit en cuenta corriente es muestra de que el país gasta más de lo que produce. Si el resultado es negativo, entonces podemos decir que tenemos un déficit. Si es positivo, se llama superávit, ¿sí? Bien, ¿cómo explicamos esto? Una balanza en donde si nosotros estamos exportando más, quiere decir que estamos produciendo lo que necesitamos y estamos exportando lo que nos sobra, por decirlo de esa manera, ¿no? Tenemos todas las necesidades cubiertas de nuestro país y estamos exportando a otros países. Si por el contrario estamos importando más de lo que exportamos, quiere decir que no estamos siendo autosuficientes, que necesitamos producir, comprar cosas fuera porque nosotros no las estamos produciendo. Entonces tenemos un déficit. Actualmente México sí cuenta con un déficit, sí lo tenemos y ustedes pues van a tener que hacer por ahí una actividad que valide esta información. Una simple actividad. ¿Cuál es la balanza comercial de nuestro país en este momento? Balanza de pagos comercial en este momento. En términos monetarios o en términos de números. Y pues saber qué es lo que más importa, qué es lo que menos importa, qué es lo que más necesita nuestro país, etcétera, ¿no? Eso es una pequeña investigación. Bien. Bueno, con esto, chicos, vamos a terminar esta parte que fue la balanza de pagos. Y les decía que dentro de esta hora que les va a quedar, van a tener que entregarme una actividad que es el hecho del tipo de cambio. ¿Por qué existen los tipos de cambio o cómo lo podemos medir? Por ahí en la plataforma va a haber una tarea en donde ustedes van a tener que hacer una pequeña investigación de el valor del dinero. Esto nos va a servir para la próxima clase para poder hacer una comparativa. ¿Qué quiero que ustedes hagan? Van a investigar el valor del dinero real. Por ejemplo, si en México, ¿cuánto es el salario mínimo? Vamos a ver el salario mínimo de nuestro país. Y vamos a ver cuánto es la canasta básica, cuánto se gastaría una persona a nivel nacional de la canasta básica. Números generales. Pueden incluso tomar el ejemplo de una ciudad en particular, pueden hacerlo el caso de Ciudad de México o Zacatecas, ¿no? Esto con el fin de más o menos analizar con cuánto puede vivir una persona en nuestro país, ¿no? O sea, a lo mejor en México la luz en un hogar promedio de 4 personas gastarán, no sé, 400 pesos, gastarán de comida 4,000 pesos, es un ejemplo, de servicios extras 1,000 pesos, de transporte o gasolina gastarían 1,000 pesos. Esto quiere decir que de manera muy básica, quizás una familia de 4 integrantes puede vivir con 15,000 pesos. Es un ejemplo, ¿no? Si tú dices, con esta cantidad de dinero puede vivir una persona, el valor del dinero sabes cuánto es. Ahora, vamos al mismo caso en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuánto es el salario mínimo? Y ahí se les van a duplicar los números. Van a decir, bueno, en Estados Unidos a lo mejor una persona, por muy mínimo que ese salario, va a ganar $1,000 al mes, ¿no? Suponiendo. Pero esos $1,000, las rentas aproximadas están en $400, los servicios son $300, etcétera, ¿no? Y vamos a ver el valor del dinero. ¿Qué tan real es esto? Quiero que se haga una comparativa con 3 países, entonces ahí les voy a dar las opciones para que ustedes hagan una pequeña investigación y eso nos va a ayudar a hacer
la clase que viene, un poquito más interactiva, ya ustedes con un poquito de conocimiento sobre el tema para poder discutir esta parte. ¿Sale? Muy bien, chicos, pues sin más, les agradezco mucho que hayan tenido a bien el ver el video, en hacer la actividad que necesitan. Acuérdense que la actividad será la asistencia para esta clase y pues nos estaremos viendo, espero que ya de manera presencial en la siguiente semana. Pues muchísimas gracias, que tengan un excelente día y estamos en contacto. Excelente tarde.